Entonces todos tienen pecados y el fujimorismo puede romper esas barreras o ese techo que tiene, que le impide pasar el 50%. Y en ese camino el gobierno va a estar a la defensiva, justificándose, generando una serie de acciones legales para impedir investigaciones, pero sin plantear nada de fondo. Ya es muy difícil que el último año hagan alguna propuesta diferente a lo que han venido haciendo en los últimos años. La situación económica puede mantenerse con este mismo nivel de desaceleración. El fenómeno del Niño podría golpear la economía y generar ya no una desaceleración, sino incluso una crisis. Esperemos que no sea así, pero podría ocurrir y eso generaría un ambiente de mucha tensión. Y nosotros, las fuerzas progresistas, las fuerzas populares de izquierda, ¿qué papel tenemos en todo este juego? Hasta el momento pareciera que no tenemos ninguno, pero tenemos un espacio enorme para ser los protagonistas en esta etapa. ¿Y cómo somos los protagonistas? Primero, que la agenda no la ponga ni el gobierno ni lo ponga la oposición afrofujimorista, sino que planteemos nosotros las agendas del país. La agenda centrada en el ejercicio de derechos, en el rol del Estado, en la lucha contra la corrupción. Todo, por ejemplo, a partir de un debate sobre una nueva constitución. Sería interesante. Nosotros hemos tenido una larga discusión dentro del bloque nacional popular y hemos problematizado la idea de la asamblea constituyente. Creemos que como está la correlación, si convocas una asamblea, puedes terminar en minoría y podemos tener una constitución incluso peor. Pero hay varios caminos por los que se puede optar. Por ejemplo, generar un debate constitucional a nivel de base, que los comités de campaña sean también comités de debate constitucional y se elabore un documento desde el pueblo que someta a referéndum. Eso se puede hacer. También la vía que ha planteado Alberto Borea de hacer una modificación en la Constitución para facilitar el cambio, para disminuir la alta barrera que suponía el cambio de un artículo de la Constitución, que era tener mayoría calificada en 2 legislaturas consecutivas. Hay varias maneras, pero es un debate que se tiene que dar, porque hay temas de fondo que se tienen que cambiar en la Constitución. El rol subsidiario del Estado, la propiedad de los recursos naturales, el papel del Estado como garante de derechos, entre varios más. Tenemos ese escenario en donde las fuerzas populares, las fuerzas progresistas tienen que empezar a poner agenda y tienen que empezar a solucionar ya el problema de la unidad. Yo lo planteo aquí de manera bastante enérgica. Llevamos discutiendo varios meses sobre los procesos de unidad y no lo logramos. ¿Por qué? Yo quisiera resaltar que no es cierto, como dicen en los medios de la derecha, que la izquierda siempre se divide, que es la historia de siempre. No, hay que rescatar nuestra historia de unidad porque también hemos tenido varias experiencias. Quizás yo no he participado en las experiencias de el ARI, de Izquierda Unida, pero muchos sí son parte de esa experiencia histórica. Varios sí formaron parte de esa generación que buscó espacios de unidad y que lo logró, aunque haya sido coyunturalmente, temporalmente, pero lo logró. Y aquí estamos sentados de varias fuerzas políticas y hemos generado varios espacios como este. Entonces sí podemos decir que tenemos una vocación de juntarnos, de encontrar puntos en común, una vocación de unidad, que es difícil, por supuesto, pero rompamos esa idea de que nuestra vocación es de división, de atomización, de desarticulación. Yo creo que no es así. Yo creo que no es así y se demuestran con este tipo de gestos, con este tipo de eventos. Ahora, yendo a lo más concreto, recuerdo que hace, no sé si han sido 2 meses que nos hemos reunido aquí, hablábamos de que habían bloques en el espacio progresista, lo siguen habiendo, siguen siendo más o menos los mismos espacios. Está Únete, aquí está Salomón Lerner, está el Frente Amplio, donde está básicamente Tierra Libertad. En Únete están los PCs, está Fuerza Social, Ciudadanos por el Cambio, el Partido Humanista, y estamos nosotros como Bloque Nacional Popular con Democracia Directa, con la Junta, con otras fuerzas políticas. ¿Qué tanto estamos buscando estos 3 bloques la unidad?
Ayer se ha lanzado la candidatura de Verónica Mendoza. Yo creo que hay que saludarla, es positivo, es interesante, pero quizás lo mejor no sería propiciar estos espacios de internas al interior de cada bloque y dejar todo oleado y sacramentado, sino propiciar unas internas entre los tres juntos. Esa debería ser la idea. Ahora, creo de todas maneras que hay salidas. Una salida sería, por ejemplo, que se produzcan las internas dentro de los bloques y luego esas candidaturas, digamos, también sean sujetos a un escrutinio, una voluntad de las fuerzas progresistas. Es decir, si surgen 3 candidaturas, digamos, que esas 3 candidaturas se puedan sentar y tomar el acuerdo de ir juntas. Eso se puede hacer, porque hasta donde yo sé, los estatutos no hacen vinculantes las elecciones primarias, sino que las ratifican mediante Asamblea Nacional de Delegados. Entonces, ¿por qué no planteamos que, si se va a insistir en las elecciones primarias al interior de estos espacios, se ratifique la plancha que represente a todo el espacio popular y de izquierda mediante Asamblea Nacional de Delegados del espacio conjunto? Yo creo que esa podría ser una salida. En todo caso, nosotros como Bloque Nacional Popular con Democracia Directa no vamos a hacer un proceso de internas dentro de ese espacio. Nosotros apostamos porque nos unamos todos. Y si hay dificultades para lograr eso en un primer momento, podemos generar una unidad, de repente no de las 3 fuerzas, pero sí de 2 de las fuerzas. Nosotros sabemos que los tiempos ya son cortos, que tenemos una responsabilidad y vamos a tomar decisiones también en los próximos días, seguramente, pero con esta consigna, y también quiero dejarlo muy claro, de apoyar al que tenga mayores posibilidades de ganar la presidencia de la República, y no insistir en una candidatura que no tenga esas posibilidades. Si es la candidatura que propone el Bloque Nacional Popular, en buena hora, pero si es otra, la apoyamos, totalmente, porque la vocación es unitaria y la vocación es de poder, y para que la vocación sea de poder tenemos que apoyar al mejor. Hay entonces posibilidades para este 2016. Las encuestas tienen un mismo patrón desde hace varios meses. Cerca del 50% no vota por los principales líderes del fujimorismo, del APRA, ¿cómo se llama el partido de PPK ahora? Peruanos por el Cambio, los PPCausas, no sé. El 50% no los quiere. No los quiere. Entonces, ¿cómo puede ser posible que los 3 principales juntos no lleguen al 50%? Y todos los demás son muy chiquitos, ¿no? 3%, 2%, 1%, hay varios ahí que estamos en 1%. Pero entonces sí hay un espacio. Y hay un pueblo allá afuera que está esperando que se tomen decisiones. Seríamos bien irresponsables si no logramos tomar esas decisiones estando en consonancia con el sentir de la población. Termino contando rápidamente una experiencia. Acabo de regresar del Uruguay, hemos estado allá en varias reuniones con las autoridades del Frente Amplio, con la hasta hace poco presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, con los responsables de Relaciones Internacionales y otros funcionarios de gobierno, y nos contaban la experiencia del Frente Amplio, que tiene 44 años de unidad. En el 71, cuando se forman, entró la democracia cristiana, que era la derecha, el centro derecha, digamos, y entró el Partido Comunista, ¿no? El rango era amplísimo. Y cuando tenían que tomar una decisión de con qué inscripción ir, se fueron con la inscripción de la democracia cristiana. Era una decisión bien difícil, sobre todo para los partidos comunistas. Había otros partidos que estaban más al centro, pero lo lograron, lo hicieron. Y con el tiempo la hegemonía ha sido claramente de izquierda o de centro izquierda. No ha ganado la hegemonía de la línea de la democracia cristiana, más bien ha tenido que seguir un ritmo de fortalecimiento del Estado, de ejercicio de derechos, de libertades, que se lo ha impuesto la mayoría que ha sido progresista. Y se ha logrado la presidencia de Tabaré Vázquez, que era del Partido Socialista, de Pepe Mujica, que era del Movimiento de Participación Popular, y están 44 años juntos y resuelven sus diferencias al interior.
Tienen debates intensos, tienen mecanismos muy pautados para tomar decisiones, pero cuando uno gana, se asume pues que ha ganado por mayoría y se sigue la línea y se da la batalla para poder generar otra línea en el futuro. Porque además allá, primero hacen el programa y después eligen al candidato. Entonces todos los candidatos asumen el programa de la unidad. Lo mismo, o algo muy similar, estamos planteando aquí. Un solo frente, un solo programa, un solo candidato. Ojalá que lo podamos lograr. Muchas gracias. Compañero Alberto Moreno, presidente del Partido Comunista, amigas todos, agradezco a la Juventud Comunista de esta invitación en estos momentos tan importantes de la coyuntura política del país. Ciudadanos por el Cambio es un movimiento que agrupa a profesionales, que agrupa a juventudes, que agrupa a una serie de regiones en el Perú, con un solo propósito, un propósito de cambiar la situación de un modelo que hace 23 años fue implantado en el Perú, el modelo neoliberal, que cree que todo lo va a resolver el mercado, sin regulaciones. Y ese modelo del mercado es el que va a imponer lo que es la oferta y va a poner la demanda en el mercado. Ese es el principal motivo por el cual muchos especialistas de diferentes partes del país formamos este colectivo de Ciudadanos por el Cambio. Nuestro objetivo es cambiar la situación en el país. Y justamente para ese cambio de la situación del país, nosotros trabajamos un documento que fue documento importante de la gran transformación. Ese documento tiene una perspectiva social, política, económica, un cambio de la Constitución y un programa que favoreciera a la mayoría de los ciudadanos peruanos. Este programa, lamentablemente, no llegó al poder en el gobierno en el 2006, cuando fueron las elecciones, y Alan García ganó ese proceso electoral a Ollanta Humala. Pero ese programa ha seguido vigente, siguió vigente, fue empujado a unas perspectivas en todo el país y es un programa que fue el referente del 2010-2011 para que los parlamentarios de Ollanta Humala lleguen al poder. Y los parlamentarios de Gana Perú llegaron con el programa de la gran transformación al gobierno. Y Ollanta Humala llegó al poder con ese programa, pero con la transformación de la hoja de ruta. Y eso es lo que encontró el país. Pero en las perspectivas del país, en los primeros momentos del triunfo de Ollanta Humala tuvo la impresión que él no podía gobernar ni con la gran transformación ni con la hoja de ruta. Sintió temor de la derecha, sintió temor de los empresarios, sintió temor de los organismos internacionales que venían a recomendarle que debía tener un presidente del Banco Central de Reserva y un ministro de Economía que siguieran en la tendencia de los 25 o 23 años del proceso neoliberal en el Perú, que es simplemente privilegiar a grupos económicos y no mirar las necesidades que tiene nuestro país. Por ello, nosotros aceptamos con condiciones entrar al gobierno y parte del grupo de Ciudadanos por el Cambio, de los técnicos de Ciudadanos por el Cambio, aceptamos ese reto. ¿Ese reto de qué nos sirvió? Nos sirvió de tratar de imponer un programa que es el programa que está en el Congreso de la República, votado por 90 votos, sin ningún voto en contra y con un grupo de abstención del grupo fujimorista. Ese programa, ¿qué decía? ¿Qué explicaba ese programa? Explicaba los cambios que nosotros queríamos.
Nuestro movimiento no se reúne para simplemente seguir manejando las cosas como se han ido manejando en el Perú. Lo primero que nosotros planteamos que hay que hacer una economía nacional de mercado. Hay que mirar al mercado nacional para resolverle primero a los 31 millones de peruanos las necesidades que ellos tienen. Esa vuelta al mercado nacional, primero, es reencontrarnos otra vez con nuestra sierra y con nuestra selva, que han quedado aislados en las perspectivas económicas del país. Y mirar a la sierra y a la selva es mirar a la agricultura y es mirar a la agroindustria, y no seguir favoreciendo ni privilegiando los metales o minerales que se exportan al extranjero como piedras, sino tratando de que se cambie ese tipo de modelo con un modelo que privilegie la seguridad alimentaria de los peruanos, que privilegie las posibilidades agroindustriales para exportar de nuestro agro, y que aparte de ello cambie los aspectos fundamentales de la relación del valor agregado que todos los peruanos tenemos. Ese programa privilegia un aspecto fundamental, que es recuperar la soberanía nacional. ¿Qué cosa es recuperar la soberanía nacional? Sobre todo en los recursos naturales. Es que vuelva el Estado a tener la capacidad de explorar, explotar y comercializar lo que son los recursos de hidrocarburos y del gas peruano. Es no llevar el gas peruano como materia prima a los mercados extranjeros, sino industrializarlo en el Perú y hacer un desarrollo industrial a través de esa energía barata que tiene el Perú. Eso fue lo que nosotros planteamos como una parte de soberanía. Pero también es soberanía tener empresas del Estado que sean rentables y que no renten para privilegios de partidos políticos, sino renten para todos los peruanos. Entonces había que hacer una verdadera reforma de esas empresas hoy día que no hacen la labor que deberían hacer en la banca, por ejemplo. Llegar a todo el país en la banca para que haya las posibilidades de créditos, que los agricultores puedan tener créditos, que la gente pueda tener, el emprendedor pueda tener un crédito para poder emprender con su pequeña empresa, con su microempresa. Ese era el emprendedurismo que esa banca financiera del Estado debería llegar. Pero seguimos adelante con otras empresas eléctricas que deben funcionar, empresas del agua que deben funcionar, es decir, esos recursos importantes que hacen que un país se sienta soberano y que no regale y que no entregue lo que es la riqueza de todos los peruanos en manos de 4 o 5 empresas extranjeras. Y ese fue lo fundamental que nosotros planteamos. Miren, qué indignante es que el Perú, su empresa estatal, no puede invertir en su propio país. Y vienen empresas estatales de otros países a invertir en petróleo aquí en el Perú. Como son las empresas de Colombia, como son las empresas de Brasil, como son las empresas coreanas, argelinas, que vienen e invierten en el Perú. Y Petroperú no puede participar en una licitación de los lotes. Y eso se lo dijimos al presidente Ollanta. Se lo entregamos como un proyecto para poder trabajar con la soberanía de los recursos nacionales. Lamentablemente perdimos la pelea. ¿Por qué? Porque las fuerzas justamente de estos privilegiados que han estado tantos años explotando los recursos nacionales no desean que los 31 millones de peruanos hagan respetar su soberanía sobre los recursos naturales. Y así como hablamos de los hidrocarburos, hablamos sobre otros aspectos que son importantes y fundamentales en el desarrollo del país. Por eso creo que lamentamos que después de 4 años y en las perspectivas del último año, no solamente creo yo, Sergio, que vamos a terminar como comenzamos, sino peor de lo que comenzamos. Y que la carga
tanto económica como social, va a ser importante. ¿Por qué lo digo esto? Miren, compañeros, seguimos privilegiando cosas que no son para la mayoría de los ciudadanos. ¿Qué cosa plantea Ciudadanos para el Cambio? Plantea que en lugar de escuelas emblemáticas, al 40% de las escuelas en el Perú, que son escuelas públicas, se les dé agua y saneamiento. Ese es para la mayoría de los ciudadanos. 40% de las escuelas públicas en el Perú comienzan sus años escolares y no tienen agua y sanidad. Planteamos desnutrición y anemia cero y seguimos con anemia más de 1 millón de peruanos y 450.000 niños desnutridos en el país. Eso se plantea para la mayoría de los ciudadanos. Planteamos medicamentos que estén al alcance de la población y siguen los medicamentos subiendo su valor y firmando contratos de TPP o contratos de TLC que nos imponen precios de medicamentos en el país que están fuera del alcance de la mayoría de los peruanos. Y si así seguimos la lista, educación, salud, soberanía, otros recursos naturales, vamos a entender que no se hace política para la mayoría de los ciudadanos, se hace política para minorías privilegiadas. Hemos hecho cálculos que si hubiésemos hecho los 10 corredores de transporte público en Lima, se podrían haber hecho entre 2.500 a 3.000 millones de dólares. Estamos gastando 6.500 a 7.000 millones de dólares en un metro. El metro va a transportar 500.000 de personas diarias. Los 10 corredores de transporte público que se habían planteado iban a transportar a 5 millones de personas. ¿Qué cosa es lo que hay que privilegiar? Hay que privilegiar el derecho ciudadano de tener un transporte público que le ahorre el tiempo y que pueda tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que no se logra. Se logra solamente intereses privilegiados de ser grandes proyectos en donde no se mira lo que es más importante para la mayoría de los ciudadanos. Por eso creo que hay que cambiar la orientación y creo que esta izquierda moderna es una izquierda que no cree que hay que volver a tiempos en la cual solamente el estatismo iba a poder tener o la sustitución de importaciones iba a tener un resultado. Es una izquierda moderna que hoy cree que hay que competir, que hay que hacer competencia, pero que hay que hacer una competencia real que defienda al consumidor. Y ese consumidor es parte de esa competencia en el mercado. Pero si seguimos privilegiando a grupos que no quieren competencia, no va a haber justamente la defensa del consumidor. Y lo que nosotros queremos es que el consumidor, la mayoría de los ciudadanos, tenga derechos públicos. Por último, quiero destacar otro tema que hoy día hemos abandonado y lamentamos muchísimo este abandono. Nosotros desde un comienzo planteamos e hicimos un aumento importante de los salarios en el país, del sueldo mínimo vital. Hoy día seguimos discutiendo 2 años, ¿no?, si está o no está en la agenda. Un señor ministro tuvo que irse porque la primera dama dijo que no estaba en la agenda y él se tuvo que ir porque sí estaba en su agenda, ¿no? Bueno, creemos que están muy equivocados. Un salario de un trabajador no es como 1 kilo de tomate, que es la oferta y demanda, y cuando se ve que no se puede vender el kilo de tomate y se va a podrir, el agricultor tiene que venderlo a 10 o 20 centavos y perder con el tomate. El sueldo del trabajador no es oferta y demanda. El sueldo del trabajador es poder sobrevivir con ese sueldo para poder alimentar a una familia. Entonces el sueldo mínimo no es que hay que venderlo, el trabajador no lo vende, tiene un derecho para tener un mínimo de sueldo que le garantice una sobrevivencia como jefe de familia. Y eso es lo que no entienden hoy día nuestros técnicos economistas. Algunos empresarios, o muchos de los empresarios, no entienden lo que es un salario mínimo vital para la gente. Miren la incongruencia de este país. En las peores épocas del senderismo en el Perú, se iban entre 40 a 50.000 peruanos al extranjero. Hoy día, que hemos crecido en la última década
6, 7, 8% que todos estamos, estábamos, porque ya ahora nos estamos dando cuenta en dónde estaban los engaños de ese milagro económico que venía en el Perú. Hoy día se van 140.000 a 150.000 personas al extranjero. ¿Qué pasaba? Cuando antes habían las bombas, había senderismo, había terrorismo, ¿cuántos dirigentes se perdieron en esa lucha? Se iban 40, 50.000 personas. Y hoy día, en pleno crecimiento, se van 140.000, 150.000 peruanos al extranjero. Hoy día tenemos más de 3.300.000 peruanos viviendo en el extranjero. ¿Por qué? Uno se explica y comienza a preguntarse. Porque los salarios y los sueldos no son correspondientes a lo que un ser humano puede para poder sobrevivir. Entonces se van a trabajar a Chile, a Argentina, se van a trabajar a España, a los Estados Unidos, a Brasil, donde son mejores salarios y son mejores recibidos como técnicos. Y entonces se van consultores, se van enfermeras, se van administradores, trabajadoras domésticas que pueden mandar cada mes 150, 200 dólares de los países en donde están. Aquí no pueden alcanzar con el salario mínimo vital a poder sobrevivir. Por eso se van los peruanos al extranjero. Por eso peruanos que educamos en las universidades públicas, con el costo de todos los peruanos, salen afuera. Y hoy día no tenemos plomeros, no tenemos gafiteros, no tenemos electricistas para las conexiones del gas en el Perú. Y están saliendo esa gente, porque los salarios que se pagan son salarios miserables. Y eso no lo entienden los técnicos, no lo van a entender los técnicos. Eso se lo tiene que imponer el pueblo, se lo tiene que imponer la clase trabajadora y todos los que creemos que hay que cambiar las cosas en el Perú. Pero esos son los temas centrales de la política que nos va a enfrentar en los próximos meses, ¿no? Un cambio de ese modelo económico, ¿no? Un cambio de las posibilidades soberanas, y creo ahí coincidir con Sergio en los aspectos de la Constitución. Unos minutos antes de ingresar a esta sala le estaba entregando un documento justamente de una estrategia para trabajar el problema del cambio de la Constitución, y creo que hay una tremenda necesidad en todos los peruanos de hacer una unidad de todos aquellos que quieren el progreso en el Perú, que quieren los cambios en el Perú, que quieren que esta sociedad tenga una mejor calidad de vida para la mayoría y no para las minorías en el país. Por ello, Ciudadanos por el Cambio forma parte de Únete, forma parte de todas estas organizaciones. No queremos que nadie quede excluido, pero en la política hay que ir adelante, no hay que ir a los costados. En el camino de esa unidad hay que todos tratar de fraternizar y de ir adelante. Pero si compañeros que no entienden que ese es el camino de la unidad, nosotros tendremos que seguir avanzando por ese camino de la unidad, aunque algunos no quieran acompañarnos en ese camino. Y eso creo que es el reto más importante. Quiero terminar hoy día con un mensaje que en la mañana hemos transmitido, quiero transmitirlo a todos ustedes también, de solidaridad con Gregorio Santos. Para nosotros es muy importante. El mensaje debe ser muy claro. El mensaje debe ser muy claro. Gregorio Santos representa un liderazgo político y no se puede perseguir a un político que quiere los cambios en el Perú con ese tipo de prisiones de 32 meses sin ningún tipo de juicio. Eso todos los peruanos debemos rechazarlo, porque simplemente es una injusticia y se vulneran los principales derechos humanos de la libertad de una persona. Muy agradecido. Buenas noches, estimado camarada Moreno, compañeros de la mesa. También quisiera empezar esta intervención expresando nuestra solidaridad con Salomón, que en los últimos días también está siendo objeto de una campaña infame, nociva, que es de esperarse todo lo que
venga de la derecha, pero cuando también a esta campaña se suma gente de la izquierda, es mucho más verdaderamente penosa, porque dentro de nosotros, no obstante que pueda haber discrepancias, hay que siempre hacerlo con altura, hacer una exposición de ideas y nunca llegar a los agravios. Y eso justamente es lo que está pasando últimamente con el compañero. Reiteramos nuestra solidaridad también. Evidentemente que todos coincidimos que el Perú está atravesando una situación bastante difícil, una encrucijada de raíces históricas cuya solución tiene que ver no solamente con remontar los problemas del actual gobierno y el fracaso del actual gobierno de Ollanta, sino también a la vez remontar el fracaso del modelo neoliberal, porque lo que está en cuestión hoy en día no es solamente el gobierno, independientemente de quién esté en el palacio, si no gobierna trascendiendo los marcos del modelo, va a terminar igual yendo a un fracaso. Lo que está fracasando es el modelo, no solamente los inquilinos de palacio. Pero más allá de eso, es necesario también darnos cuenta que necesitamos remontar los problemas del Perú que se han acumulado a lo largo de toda la República. No es solamente el tema del gobierno ni del modelo, sino los problemas que tenemos nosotros como país vienen de hace 200 años atrás. Hemos logrado construir una nación unificada, soberana, integrada. No hemos logrado desarrollar el aparato productivo ni conquistar la soberanía nacional. Y eso tiene responsables. Los responsables son las clases dominantes. Por eso cuando para nosotros como izquierda, como sectores progresistas, como gente que queremos el cambio, y empezamos a trazarnos una trayectoria, empezamos a pensar en el país, tenemos que hacerlo desde esa perspectiva, desde ese horizonte. Y si lo hacemos desde ese horizonte, nos vamos a dar cuenta que la unidad es mucho más sencilla. Porque ya, si pensamos en una nación grande, con una mentalidad muy amplia, para resolver los grandes problemas del país, vamos a remontar los temas coyunturales, la estrechez de miras, que muchas veces nos obnubila y no nos deja ver el horizonte y no nos deja avanzar. Muchos de los problemas que tenemos como izquierda, como progresista, incluso como movimiento social que hoy en día está tan fragmentado, tan dividido, sucede justamente por eso, porque hay una fragmentación también en el pensamiento, porque los valores del modelo neoliberal se han arraigado a tal punto en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de actuar, que nos impiden justamente ir hacia mayores niveles de unidad, de desprendimiento, de amplitud de miras. Y por eso es que estos últimos tiempos yo sí creo de que desde la época de Izquierda Unida, que se logró un nivel más o menos importante de unidad, después de ese derrumbe, el movimiento social, el movimiento popular y la izquierda y el progresismo todavía no se han recuperado completamente de esa crisis, de ese trauma. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de unidad, tenemos que darnos cuenta que venimos de una situación de derrotas, de fragmentación, de desconfianzas y de profundas debilidades de las organizaciones políticas del campo popular. En los 80, en los 70 había estructuras nacionales, había partidos fuertes. La Izquierda Unida está constituida por una decena de partidos, pero todos ellos tienen más o menos una estructura nacional, tienen un espacio conquistado. Había todo un ambiente de izquierda en ese tiempo, una cultura de izquierda. Uno iba a las universidades y se respiraba aire de izquierda. En los sindicatos se hablaba de la izquierda, movimientos intelectuales, artísticos de la izquierda. Pero hoy en día, después de esta ofensiva neoliberal, toda esa cuestión ha cambiado. Los partidos, muchos han desaparecido, otros han achicado, otros han debilitado, otros solamente son membretes. Y el movimiento social también ha sufrido una derrota y una fragmentación muy, muy fuerte. Por eso es de que hoy en día han aparecido tantísimos movimientos, por ejemplo, regionales. La gran mayoría de ellos son movimientos sin mayor perspectiva, sin mayor visión nacional, sin mayor solidez programática ni organizativa. Son una especie de máquinas electorales. Y por eso es que la unidad se vuelve mucho más complicada que antes.
porque unir todo lo que está fragmentado hoy en día es mucho más complejo. Cuando uno va a las reuniones, por ejemplo, en estos espacios que estamos ahora trabajando, se aparece un conjunto de sectores, personas, grupitos, partidos que uno nunca ha escuchado, pero aparecen por ahí, y todos reclaman, y todos se radicalizan, y todos quieren igualdad de condiciones, y es bien complicado trabajar así. Hace pocos días, por ejemplo, hubo un paro nacional, se convocó. ¿Cuál ha sido el resultado de ese paro nacional? No ha sido un paro exitoso, ¿no es cierto? Y eso nos indica que el movimiento social también está debilitado. El SUTEP ya no es el SUTEP de los años 80, la FEP tampoco, ni la CGTP, ni las organizaciones campesinas que en ese tiempo florecían. En ese contexto tenemos que trabajar hoy en día, en esa situación, a partir de esa realidad, y ver cómo paso a paso vamos reconquistando espacios y vamos haciendo una batalla muy dura contra este modelo, pero a partir justamente de asimilar una nueva cultura política, superar esa fragmentación, ese enraizamiento o esa influencia de las ideas del modelo que se han enraizado o se han vuelto sentido común en muchos de nosotros. Ese egoísmo, ese individualismo nos impide o nos dificulta unidad. Entonces, esas son las condiciones que tenemos que trabajar en una situación bastante complicada para el país, decíamos, porque este último año del gobierno de Ollanta nos muestra también un contexto bastante complicado. Ya no estamos en una etapa de crecimiento económico, estamos en una etapa de acelerado de crecimiento, incluso amenazando con desembocar en una crisis económica. Hablamos, todo el mundo sabe ya, de que vamos a atravesar en los próximos meses una situación bastante complicada por el fenómeno del Niño. Va a ser muy fuerte. Eso va a implicar seguramente situaciones bastante difíciles para todos los peruanos, en particular para algunas regiones de la sierra. Eso va a generar problemas también económicos, va a agravar los problemas económicos. La situación internacional ya no es la misma de hace 1 o 2 años atrás, ni a nivel mundial ni a nivel de América Latina. Hablamos nosotros de que actualmente no solamente está en problemas políticos el gobierno como tal, sino existe lo que denominamos nosotros una crisis del sistema político. Es decir, que las instituciones que deben ser los pilares de esta sociedad, como es el Parlamento, el Poder Judicial, el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, etcétera, las instituciones empresariales, están atravesando una crisis muy profunda. Ya la población no confía en las instituciones. Las instituciones que deben ser garantes de los derechos ciudadanos se han convertido más bien hoy en día en todo lo contrario. Lo que decía Salomón respecto a Goyo. El Poder Judicial se ha convertido desde la época de Fujimori en una entidad, una herramienta para perseguir opositores, en colusión con los servicios de inteligencia, con los grandes medios de comunicación. Estamos atravesando una situación de crecimiento acelerado del crimen organizado, del narcotráfico, que se ha extendido y contamina toda la sociedad. Hay una crisis de valores, una crisis moral. Hay una descomposición moral que recorre de arriba abajo todas las instituciones del Estado y se extiende a nivel general, a nivel de la sociedad. Incluso, como decíamos, también contamina algunos sectores populares. En ese contexto pues ha crecido el narcotráfico. El narcotráfico está llegando también a niveles importantes de la esfera política, de la esfera del Estado. Hay partidos políticos financiados con el narcotráfico. Hemos visto en las últimas elecciones municipales y regionales, por ejemplo, partidos regionales, movimientos regionales que derrochaban dineros a manos llenas, que ni siquiera un partido nacional podía hacerlo. Y ese dinero justamente proviene del narcotráfico. Entonces la situación del país no es sencilla. Y Ollanta Humala es un prisionero, un convertido a este modelo. Todos sabemos la frustración que ha generado, porque las expectativas también fueron muy grandes, y él tiene una particularidad hoy en día.
de que la gran mayoría del pueblo lo rechaza, lo repudia, pero tampoco lo quieren los sectores por los cuales él favoreció o él favorece. La derecha neoliberal. La derecha neoliberal también lo desprecia. Despreciado por sus amos, por sus aliados, por quienes favoreció todo este gobierno, y también repudiado por la población. Hoy en día es un gobierno que está contra las cuerdas. Todos los días recibe golpes del aprimo, del fujimorismo, de los poderes mediáticos. Entonces ahí es un gobierno que no tiene, como se ha señalado, ninguna capacidad ya de gobernar, ninguna capacidad de iniciativa. Todo lo que queda en su gobierno va simplemente, como dicen, a gobernar en automático, porque además Ollantaytamala realmente en el fondo no tiene pues el control de las cosas. Quienes dictan la economía, quienes dictan lo que debe hacerse en la educación, en la agricultura, en todo, no es el gobierno de Ollantaytamala, son los poderes fácticos, son los grupos empresariales, son los organismos internacionales quienes dictan la economía. Es lo que hace someterse. Pero sí estamos avanzando a una mayor inestabilidad política, porque con un gobierno que no gobierna, un gobierno que está contra las cuerdas, lo único que está optando hoy en día es por mayor autoritarismo. Todos los días se están viendo, por ejemplo, las nuevas medidas que están tomando referente, usando como pretexto este tema de la violencia y otras cosas, en el fondo dictando leyes para afianzar el autoritarismo. El modelo, no obstante los problemas que hay, no obstante la crisis, no obstante el desprestigio que tiene la derecha, el modelo se sigue profundizando. También vemos que todos los días se dictan leyes que profundizan y afianzan el modelo. Y esto sucede simplemente por una razón, porque desde el otro lado, desde la oposición popular, desde quienes pensamos y queremos un país distinto, no estamos con la suficiente fuerza para poder contrarrestar, contener o doblegar a este modelo todavía. Por lo que hemos señalado hace un momento, por la dispersión que hay, por la fragmentación que existe. Hoy en día la izquierda no está convertida todavía en un actor político importante en el país. Está siendo relegada, siendo marginada. Entonces, en esa situación de debilidad de la izquierda y movimiento social, la derecha avanza, no porque ellos sean fuertes, sino por las debilidades de este lado. Y una de las grandes debilidades que nosotros tenemos y que estamos obligados a superar en el corto plazo justamente es esta dispersión y esta falta de unidad. Hoy en día se presentan grandes oportunidades, una gran oportunidad para poder avanzar y reconquistar espacios y ir conquistando paso a paso un nivel de mayor cohesión y de enfrentamiento en mejores condiciones al modelo. Sin embargo, eso implica dar pasos importantes y seguros sobre el tema de la unidad. Estamos hacia más o menos 8 meses de las elecciones generales. Hasta la fecha no hemos logrado construir un referente unitario todavía. La derecha está prácticamente corriendo sola en el escenario político. No obstante que sus principales figuras, todos ellos casi son prontuariados, tienen problemas serios de desprestigio, que son con muy serias acusaciones por temas de delitos cometidos. Sin embargo, pese a todo eso, la izquierda se mantiene relegada y la derecha está prácticamente apropiándose del escenario político. De este lado todavía no descolla un referente importante, unitario, ni a nivel de organización, ni a nivel de candidatura todavía, un referente. Entonces estamos dando una ventaja muy grande. Y el tiempo está corriendo muy rápido y nosotros todavía estamos pensando si hacemos elecciones primarias o no hacemos elecciones primarias, si nos entendemos en este espacio o en otro espacio. Se están generando diversos espacios de diálogo, importantes sin duda alguna, pero que todavía no dan un resultado efectivo a la fecha. Y ese es el gran problema. En lo que queda de tiempo,
va a ser bien difícil remontar totalmente esa tendencia que ya se han afirmado. Pero sí pensamos de que podemos, por lo menos, empezar a dar pasos importantes de un proceso de recuperación, como un proceso. Y un proceso que no se agota en 2016, sino que tiene que ir más adelante. Tenemos que mirar con esa perspectiva, porque no podemos cerrar toda nuestra visión en lo que pasa en 2016. Nosotros hemos, desde un inicio, el partido planteó dentro de su estrategia electoral la necesidad de articular un solo frente, un solo programa, una sola candidatura, porque creemos que esa es la única manera, es la llave maestra para poder contener y derrotar al modelo neoliberal. Fragmentados, desunidos no lo vamos a poder hacer. Ya la izquierda tiene historia conocida de que cuando ha habido procesos electorales fragmentadas o desunidas, los resultados han sido funestos. El pueblo quiere unidad, la gente quiere vernos unidos, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que asimilar y tomar como un mandato. Tenemos esperanzas, tenemos expectativas que la cosa pueda marchar mejor. A nivel de Únete, estamos trabajando con otros 4 partidos, hemos dado pasos muy importantes. Hoy en día ya incluso nos hemos puesto de acuerdo también a ir a elecciones primarias que se van a realizar el día 27 de septiembre. Vamos a presentar también precandidatos y vamos a ir a las elecciones abiertas y democráticas. Hay otros espacios, como es el caso de Frente Amplio, que también están haciendo su proceso electoral interno. Hay otros colectivos que también están buscando la manera de promover sus liderazgos. Pensamos de que ese debe ser un proceso donde al final confluyamos todos en un solo espacio, un solo referente. Y esa es la propuesta que traemos y sobre eso nos ratificamos. Y vamos a seguir poniendo todo de nuestra parte para lograr ese gran frente que el pueblo requiere, que el país requiere, y poder abrir un nuevo rumbo a nuestro país. Gracias. Agradecemos esa pregunta. El compañero Salomón está tomando nota, dará respuesta. Buenas noches. Yo quería preguntar cuál es el estado real y los avances de las conversaciones con el Frente Amplio. Gracias, compañero. Buenas noches. Tengo una pregunta bien específica. El congresista Tejada en su exposición la manifestó. En todo caso, la pregunta iría para él o cualquiera de los dos exponentes que lo puedan responder. Se mencionó que lo ideal en este proceso de unidad es que se haga unas primarias entre los 3 bloques de izquierda que existen actualmente. Mi pregunta va dirigida en ese lado porque los tiempos son cortos y tengo entendido, de repente me equivoco, que para realizar una primaria, unas elecciones primarias como las que ya se vienen realizando en los 3 bloques de manera interna, se tiene que previamente realizar la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones y formalmente formar una alianza, valga la redundancia, para que se lleve una elección primaria. Si es que eso es lo que se busca, creo yo que se debe llegar a un acuerdo ya, porque como repito, los tiempos son cortos, ¿no? En todo caso, mi pregunta es esa, si es que es necesario hacer eso y bueno, ¿cómo sería esta primarias, no? Gracias. Las 2 últimas compañeras, yo les pido que se acerquen. Gracias, muy buenas noches, compañeras, compañeros. Los compañeros de mesa, yo quisiera preguntarle, y previo, yo creo que todos nosotros estamos muy conmovidos y también una movilización para que nosotros hagamos sentir nuestro verdadero apoyo real. No solamente basta con decir que sí apoyamos, que sí nos unimos en el momento difícil que pasa nuestro compañero Goyo. Es momento de demostrar que sí estamos con él, pero ¿cómo? Apoyando y movilizándonos. Movilicemos todos y hagamos sentir que el rechazo del gobierno actual con nuestro compañero Gregorio. Esa es mi pregunta, compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Le preguntaría a todos los compañeros por qué no recurren. Compañeros que están aquí presentes se pronuncian entre 5 a 8 minutos. Bueno, veo con bastante agrado de que tenemos posiciones muy similares.
y todos estamos en favor de la unidad, y siento lo mismo en las intervenciones del público. Empiezo por esa pregunta que tiene que ver con los plazos, los procedimientos para esos mecanismos de unidad, si tenemos que establecer acuerdos políticos previos, hay que seguir un cronograma que establece la OMPE. Hasta donde sé, la OMPE ha dicho que las elecciones primarias se hacen a partir del 13 de octubre. Entonces, tenemos algo de tiempo, pero eso no quiere decir que tengamos que esperar hasta ese momento para saber si nos unimos, si no nos unimos, si hacemos un proceso interno, si no lo hacemos. Yo planteaba que el mejor escenario era que no hagamos internas al interior de los bloques, sino unas de todo el conjunto. Es un escenario. Hay también otros escenarios en donde se busca, por ejemplo, apoyar la candidatura de consenso, y esa decisión se ratifica en una reunión de Asamblea Nacional de Delegados. También te lo permite la ley. La ley te da 3 mecanismos: Asamblea Nacional de Delegados, elecciones primarias con el padrón del partido político o la alianza, o elecciones primarias universales. Tienes las 3 y las 3 son democráticas. Creo que nos estamos entrampando demasiado en el medio. El medio no está por encima del fin. La táctica no es superior a la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuáles son los medios que estamos utilizando para llegar al objetivo? Hay que tener mucho cuidado. Yo estoy totalmente en favor de la democracia, de las elecciones primarias, de los mecanismos de participación, pero no lo pongamos por encima del objetivo, que es derrotar a la derecha corrupta y autoritaria y tener un gobierno realmente progresista. Tomemos eso en cuenta. Siento también que, entrampados en estos procesos, no estamos haciendo campaña. La derecha está haciendo campaña hace tiempo, tiene pintas en todo el país, recorre el país, y nosotros hasta ahora no lo estamos haciendo. Quizás hubiera sido otro camino también empezar a hacer campaña y ver la unidad en torno a la mayor fuerza. No lo sé. Hubiera podido ser un camino romper el empate a partir de ver quién era el que tenía mayores posibilidades. Pero bueno, estamos en este escenario en el cual tenemos que buscar las mejores maneras para unirnos. Insisto, creo que tenemos algunas semanas por delante máximo para tomar decisiones. Se ha preguntado qué hechos concretos estamos haciendo. Hemos impulsado la mesa de enlace diálogo con el pueblo peruano. Se han impulsado diversas iniciativas para forjar espacios de unidad. Hay un pronunciamiento que espero que pueda salir en los próximos días, y van a haber determinados procedimientos que yo espero que terminen por consolidar la unidad. Hemos tenido conversaciones permanentes con los miembros del Frente Amplio, conversaciones permanentes con los miembros de Únete, no me va a dejar mentir Salomón, que hemos tenido varias conversaciones al respecto, y mantenemos siempre la mejor vocación unitaria. Es más, cuando se funda el Bloque Nacional Popular, nos planteamos como objetivo ser un instrumento de apoyo a la unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda del pueblo peruano. ¿Cuál es el papel de la juventud en todo esto? Creo que la juventud está participando bastante más que hace unos años. Hay un mayor protagonismo. Hay además un hecho muy significativo, que fue la lucha contra la ley Pulpín, en donde los jóvenes fueron a la raíz del modelo neoliberal, la contradicción capital-trabajo. Claramente dijeron: a ver, señores, ¿ustedes quieren que las grandes empresas ganen más quitándonos derechos? Pues no, aquí estamos, vamos a exigir que se cumplan nuestros derechos. Ese es uno de los fondos del neoliberalismo. Uno puede hablar también de la cultura individualista, de la competencia salvaje, del debilitamiento del Estado, pero la relación capital-trabajo es fundamental. Y la juventud expresa la renovación. Y la renovación, como bien se ha dicho aquí, no solamente un tema de edad, es un tema de prácticas, de discursos, de procedimientos. Y sí, necesitamos rostros nuevos, es cierto, porque, seamos realistas, necesitamos en este momento liderazgos carismáticos. Y si no los hemos tenido en estos años, tenemos que encontrarlo también en las nuevas generaciones. Entonces creo que la juventud juega un papel muy importante ahora, siempre en una alianza intergeneracional. No caigamos en el error que parecen caer algunos,
que quieren hacer política sin ningún adulto. Sí, bueno, adulto, digamos, todos somos adultos. Me refiero a si ninguna de las personas con mayor experiencia. Tenemos que hacer una alianza con las personas con mayor experiencia. Es indispensable, tenemos que sumar todos. Si no, empezamos a cortar por todos lados. Contigo no voy, contigo tampoco porque eres muy viejo, contigo tampoco porque has estado aquí, 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 contigo tampoco porque... Caramba, señores, en verdad es impresionante cómo podemos meternos cabe. Empecemos a sumar, a decir tú sí, tú sí, tú sí, bienvenido. ¿Quieren profundizar la democracia? Bienvenido. ¿Quieres luchar contra la corrupción? Bienvenido. ¿Quieres enfrentar al autoritarismo representado en el fujimorismo? Bienvenido. Y así sumamos y ganamos. Ese es el único camino. Gracias. Disculpa, Salomón, pero hay algo que no quería dejar de decir. Es efectivamente indignante cómo García Pérez, una persona que está involucrada en múltiples hechos de corrupción, nadie lo toca. El fiscal de la Nación no se atrevió a incluirlo en el caso de los narcoindultos. Ahora estamos escuchando varios de los testimonios que había recogido la media comisión. Ahora ante la Fiscalía están ratificando todo lo que habíamos encontrado y hay algunos elementos adicionales. Están involucrando a Aurelio Pastor y el que firmó y el que redujo con su mano los años fue García Pérez y nadie lo investiga. Y a Gregorio Santos se le aplicó una norma que no aplicaba, pues, que decía que se prive de la libertad si es que hay riesgo de fuga, no lo había, si es que hay infragancia, no lo había, estaba en una investigación. ¿Y por qué se le detiene? ¿Y por qué se prolonga tanto esta detención? Miren, ni Aurelio Pastor, Aurelio Pastor con los audios que escuchó todo el Perú, era para detenerlo inmediatamente a los 5 minutos. Se desapareció además unos días cuando salió su sentencia. Y después se entregó, que cumpla sus años. Es increíble la diferencia de trato. Entonces, claramente pensamos que ha habido un trato discriminatorio. Si hay que seguir un proceso, que se siga con justicia y con imparcialidad y no de esta manera. Gracias. El asunto del aborto y del matrimonio. Nosotros, dentro de Ciudadanos por el Cambio y como miembro de la Comisión Política de nuestra organización, tenemos una compañera que justamente lucha por los derechos de todos los homosexuales abiertamente y también está luchando por todos los asuntos de impedir de que se trate de penalizar el aborto en el Perú. Esa es nuestra posición concreta de Ciudadanos por el Cambio. En cuanto a lo que pasó con la renuncia nuestra frente a la problemática de Conga y cómo no pudimos convencer al presidente Ollanta Humala sobre su derechización. Bueno, nosotros no lo pudimos convencer, como ni la propia derecha lo ha podido convencer, porque él se ha ido más a la derecha de la derecha. Ya la derecha no sabe hasta dónde se va a ir el presidente Ollanta Humala, ¿no? Entonces en 5 meses, y creo que él se equivocó. Él creía que con la violencia iba a imponer sus ideas y su forma de actuar en Conga. Y el pueblo cajamarquino, con su liderazgo de Gregorio Santos, le demostraron a él que no se imponen las cosas con violencia, se imponen con el diálogo, con la concesión, con la negociación. Y ese fue lamentable que termináramos en ese asunto. Ustedes pueden acordarse que con el compañero Gregorio Santos estuvimos a punto de lograr. Habían 2 palabras que había que solamente cambiar en la negociación final: levantar o suspender el paro. Esas eran las 2 palabras. Luego de todo un día de trabajo que yo algún día tendremos el tiempo de contarle todo lo que se tuvo que trabajar para llegar a ese tipo de trabajo, de un borrador, de conciliación, de negociación. Yo a las 8:15 de la noche lo llamé al presidente y le dije: presidente, no derramemos sangre de los peruanos. Esto, si usted quiere militarizarlo y quiere poner estado de emergencia a las 10 de la noche, con el plazo que ha dado, piénselo bien. Tiene pocos meses en el gobierno.
El Perú espera mucho del cambio. El presidente ya había tomado la decisión de hacer estado de emergencia. Y a las 10 de la noche, él ya tenía la decisión que si no se llegaba al acuerdo, cambiar esa palabra. Le dije, presidente, acepte usted, estamos con todos los dirigentes para suspender el paro, para que ellos puedan ir a sus bases a poder confrontar el borrador de lo que hemos negociado. Él dijo, no, se levanta el paro. Y esa palabra, lamentablemente, produjo el incidente de no llegar al acuerdo antes de las 10 de la noche. Eso ha sido la verdad del hecho concreto. Pero para que ustedes puedan entender la idiosincrasia de quien está dirigiendo el país, de no entender una palabra, para darle el derecho a los trabajadores a ir a sus asambleas y para poder levantar ese paro. Entonces, la renuncia fue porque indudablemente hubo conga y porque nosotros preveíamos que iba a haber otras congas, ¿no? Hoy día, 4 años de gobierno, 64 muertos en defensa de su derecho de los trabajadores, ¿no? Hace pocas semanas, un trabajador en la fundición de La Oroya, en La Oroya, también fue asesinado por la policía, ¿no? Y a eso se suman campesinos, a eso se suman, ¿no?, dirigentes, comuneros de Tía María, en fin, de diferentes partes del país que han querido luchar por sus derechos y han terminado con una bala atravesada o muertos. Esa era la consecuencia que nosotros le dijimos al presidente Ollanta Humala. Nosotros respetamos los derechos humanos y no respetamos la violencia, respetamos la negociación y la forma de llegar a acuerdos. Lamentablemente no se pudo convencerlo y esas son las consecuencias de este gobierno. Pero para terminar ese tema, es que nosotros no entendíamos cómo podía una persona que fue a pedir el apoyo de la población cajamarquina pudo cambiar tan fácilmente en pocos meses de gobierno, ¿no? Él ofreció respetar los derechos de las comunidades mineras. Él ofreció que todos los derechos que habían sido durante años pisoteados por empresas mineras en esa zona puedan ser reparados. Y eso es lo que se tenía que hacer, eso es lo que se trató de hacer. Pero lamentablemente, después de las mesas de trabajo, después de la forma como quisimos nosotros solucionar el problema, habían otras negociaciones al costado, por abajo de lo que estábamos negociando oficialmente para entregar esta minera Conga a la empresa que la quería explotar de esa manera. Entonces creo que en eso nos equivocamos, porque una persona no puede haber cambiado de la noche a la mañana. Ha habido influencias indudablemente de personas que han tenido intereses para poder realizar ese proyecto a como dé lugar. Y ese proyecto no fue un proyecto del gobierno, es un proyecto que nosotros encontramos aprobado desde el gobierno de Alan García por un personaje que trabajaba en el Ministerio de Energía Mía, que ni siquiera era un viceministro, un director que firmó ese documento que le daba la licencia del estudio de impacto ambiental. Por eso nosotros presentamos un programa, negociamos un programa para justamente poder hacer auditoría de ese estudio de impacto ambiental, para poder saber si realmente era lo que se estaba haciendo y lo que se estaba produciendo en este estudio aprobado por un gobierno que no fue el nuestro, fue el de Alan García, el que aprobó este proyecto del estudio de impacto ambiental. Hay otros asuntos que han preguntado y que creo que sería importante también manifestarse. Un poco de la movilización, un poco del apoyo de los medios de comunicación al problema de Gregorio y de otros dirigentes que son perseguidos injustamente en el país. Bueno, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder hacer esos
que esos medios de comunicación puedan transmitir a la población la injusticia hoy día que se están dando. Pero nosotros estamos dispuestos a esa movilización. Creemos que el pueblo peruano, no sé si esto será por, digamos, la historia de la violencia, del terrorismo en el Perú, no hemos sabido hacer respetar nuestros derechos. Muchos no nos hemos indignado como se indignan otros pueblos para luchar por sus derechos. El Perú ha atravesado probablemente una situación mucha de paz, porque cualquier reacción inmediatamente se le acusaba de terrorista, ¿no? O de una persona que quería tumbar el sistema, ¿no? Y en eso creo que los peruanos no hemos sabido expresarnos, movilizarnos para respetar los derechos que tiene el pueblo peruano. Les digo con toda sinceridad. El rol de la juventud. Hace pocos días tuvimos una reunión con grupos de medios de comunicación y con algunos secretarios de otros partidos políticos del sistema para expresarles que debería cambiarse la agenda en los medios de comunicación y poder hacer una agenda mucho más propositiva en el país y no una agenda casi amarilla de los temas que hay en discusión en el país. Y ahí uno de los dirigentes indicó que no veía con mucho aprecio que se diera oportunidades a la juventud, a los jóvenes. Bueno, nosotros le manifestamos que nosotros sí tenemos conciencia de que de los 18 a los 31 años hay 6 millones de jóvenes que van a votar en el proceso electoral de abril del 2016. 6 millones de jóvenes de 18 a 31 años. Por lo tanto, nosotros sí creemos que hay que trabajar con los jóvenes, que hay que darles posibilidades a los jóvenes, que hay que hacerlos participar a los jóvenes. Nosotros tenemos, a pesar de nuestro pequeño grupo, no es un grupo masivo y no es un grupo muy importante, nosotros tenemos una escuela de dirigentes que estamos trabajando con ellos. Tenemos un miembro de la comisión, en la Comisión Política de la Juventud. Estamos tratando de que más jóvenes participen en nuestra organización, invitándolos. Estamos asistiendo a escuelas de dirigentes de jóvenes, ¿no? Y por último, estamos trabajando con los jóvenes de las zonas, con los jóvenes pulpines, ¿no? Aunque ustedes no lo pueden creer, pero sí, van nuestros compañeros de Ciudadanos por el Cambio a reunirse, y a veces no se reúnen siquiera en un auditorio porque no tienen un auditorio como el de ustedes, se reúnen en una plaza pública y ahí conversan sobre los temas del país, con los pulpines, con los jóvenes que participaron en la marcha, ¿no? Y por último, les anuncio que vamos a editar en el mes de noviembre, ya se está trabajando, un libro que cuente la historia de esos jóvenes, cómo lucharon, cómo se organizaron y cómo pudieron combatir a un gobierno, sobre todo a una primera dama que no creía en los jóvenes, en sus derechos, y que no creía que hay que respetar los derechos de todos los jóvenes en el Perú. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a editar, y seguramente ustedes participarán también en un gran acto en donde vamos a justamente a dar ese informe, ese trabajo, para que quede grabado en la historia de cómo se lucha y cómo los jóvenes lucharon por sus derechos en el país. Lo que les quisiera decir a propósito de todo este tema político es que yo he estado en algunas campañas políticas y no se crea que estamos tarde. Yo discrepo un poco a veces con los compañeros. A veces cuando uno se adelanta se termina quemado. Y yo les digo, históricamente, estadísticamente, no hay una sola elección que quienes han estado adelante 10 o 12 meses en las estadísticas de las encuestadoras han ganado la elección, han terminado terceros o cuartos. Entonces, ojo, eso es lo que dicen las estadísticas. No sé si este proceso electoral no sea una excepción de las estadísticas, pero las estadísticas dicen que los que están
primeros terminan terceros, cuartos. Ese es un punto. Segundo, creo que hoy día hay sistemas tecnológicos que hacen que la gente no se acuerde demasiado lo que le dicen hace un año, hace medio año. Se acuerdan mucho de lo que se le dice a última hora. Pero sobre todo la gente que no es tonta y que no sigue las agendas que ponen los periódicos o que cuelgan en los kioscos en todo el país, o de las propagandas de los noticieros o de los programas políticos en las radios o en la televisión principal, que quieren dirigir y quieren mediatizar a la gente no es tonta. La gente confía más en la boca a boca, en el operador, en el militante que sale a trabajar. Y creo que eso lo hemos tenido en la campaña del 2005 y el 2006. Sobre todo, no en Lima, sobre todo en el resto del país, ¿no? Y creo que ese es importante, que nosotros tenemos un potencial en Únete muy grande, que no lo tienen las otras fuerzas políticas. Las otras fuerzas políticas podrán tener mucho dinero para gastar en la radio, en la televisión o en la prensa escrita, pero no tienen operadores. Nosotros tenemos esa fuerza de los operadores. Sabemos trabajar con esa gente que sale a movilizarse y que puede lograr hacer boca a boca para terminar una campaña victoriosa. Les voy a contar una anécdota de lo que nos pasó a nosotros en la campaña de Ollanta en la segunda vuelta. Nosotros perdimos en Lima 12 puntos de diferencia con Keiko Fujimori acá en Lima, en la campaña de la segunda vuelta, ¿no? ¿Qué cosa hicimos nosotros? Nosotros lo que necesitábamos, no teníamos tanta capacidad en Lima para poder operar con cuadros que lleven a la gente el mensaje de lo que nosotros queríamos entregar para hacerles cambiar su voto. Nosotros trajimos 120 muchachos de... ¿Ese señor cieguito? Sí, pero ¿cómo va a ser el piloto del avión? Le dice, no, pero es el mejor piloto que tiene la compañía, no tiene a nadie. Caray, todo el mundo se pone nervioso y entonces agarra el micro, la azafata y dice, bueno señores, abróchense los cinturones que va a salir el avión, ¿no? Y entonces ya está saliendo el avión y ven que ya se está acabando la pista y no levanta el avión. Entonces toda la gente grita, ¡ay!, ¿no? Y entonces el copiloto le dice, hermano, si no gritaban nos sacamos. Ya saben. Moraleja. A veces ciegos nos están manejando el avión de la ruta que nos está conduciendo, ¿no? Y si no gritamos, todos nos vamos a caer. Así que hay que en algún momento gritar fuerte. Muchas gracias. ¿Qué productos vamos a tener de todo esto? Que nos permitan tener instrumentos que nos proyecten más allá, ¿no? Vamos a llegar al bicentenario de la República y el Perú está justamente en una especie de callejón sin salida. Y por eso necesitamos una fuerza, un sujeto histórico renovador. Cuando hablamos de la renovación, nosotros decimos de que el Perú necesita justamente ingresar a un proceso de renovación profunda, renovación integral y una renovación de la política. Hasta hoy en día la política que está primando, incluso al interior de la propia izquierda, es una política que marcada por las ideas o los estilos de las clases dominantes. Tenemos que renovar la política. La política en los últimos tiempos ha sido degradada, ha sido envilecida. Y parte del reto nuestro es justamente cómo logramos hacer de la política lo que decía Mariátegui, ¿no? Un elemento de realización humana, de servicio, de desprendimiento, donde la ética es una cuestión que va íntimamente ligada a esta actividad política. Cuando logremos eso, pongamos por delante los intereses del país y de la población, entonces estaremos recuperando el verdadero sentido de la política. Y ese es el verdadero sentido de la renovación que hablamos. Y los jóvenes tienen un papel importantísimo que jugar acá. Nosotros también creemos de que el tema de la renovación no se reduce al tema generacional, pero también decimos de que la renovación sin el elemento generacional no es renovación. Tiene que tener el componente generacional. No estamos diciendo que hay que hacer una lucha generacional, los viejos contra los jóvenes, no. Pero tenemos de que iniciar un proceso o darle fuerza a un proceso donde los jóvenes empiecen
a jugar un papel más dinámico que hasta la fecha. A veces cuando vamos a las reuniones de la izquierda misma, vemos y nos pasa en el propio partido. Cuando vamos a nuestros trabajos, a algunos comités, vemos, como decían unos compañeros en broma, parece la pensión 65. Es decir, muy pocos jóvenes. O hay jóvenes que no están asumiendo un papel de liderazgo, a veces reducidos al activismo. Entonces tiene que haber una mayor dinamización para que los jóvenes empiecen a jugar un papel mucho más importante al interior de las organizaciones sociales y políticas, con mayor representación, igual que la mujer. Los partidos de izquierda generalmente somos machistas. Ese día cuando se movió en la mesa, el 99% creo éramos hombres, había 1 o 2 mujeres. Eso no puede, cuando hablamos de renovación también implica eso. ¿Cómo vamos a hablar de una izquierda renovada si seguimos una izquierda machista? ¿No? Entonces, todas esas cosas implican renovación y tenemos que abrir procesos para que estas cuestiones funcionen. El otro tema tiene que ver ya con el aspecto concreto de unidad. Hablaban sobre nuestras relaciones actuales con el Frente Amplio. Miren, nosotros, tanto a nivel de partido como colectivo de Únete, hemos insistido y hemos tenido numerosas reuniones con los compañeros del Frente Amplio. Al inicio, los compañeros, para nuestro juicio, cometieron un error político muy serio, porque ellos planteaban como una línea divisoria del tema de la unidad al veto que ponías sobre la persona del compañero Yehudi Simón. Ellos expresaban esa línea divisoria, quién está con Yehudi y quién no está con Yehudi. Entonces, sobre esa base, sobre ese planteamiento, era muy difícil llegar a la unidad. Nosotros era incorrecto, porque el problema de la contradicción nuestra que nosotros planteamos es el tema del entrecambio democrático, patriótico o la continuidad del modelo neoliberal. Pero si vamos a convertirlo a Yehudi en el gran problema de la unidad, a él o a cualquier otra persona, cometeríamos un serio error. Y ese error lo cometieron los compañeros de Tierra y Libertad, de Frente Amplio. Y por eso es que dificultaron mucho el proceso unitario. Y también con ellos tuvimos un mal antecedente en las elecciones municipales y regionales anteriores, donde, como ustedes saben, estamos trabajando con ellos en el Frente Amplio. Justamente nosotros hemos sido fundadores del Frente Amplio, que es todo el partido de la izquierda. Ese logo que ustedes ven de la flor, de la cantuta, ese logo lo hizo la JC, compañeros de la Juventud Comunista. Pero se apropiaron del logo, se apropiaron del nombre y pusieron muchas dificultades para el proceso unitario en esa oportunidad. Por eso es de que después de las elecciones municipales y regionales, la izquierda salió más fragmentada que al inicio, con mayores dosis de desconfianza, no se logró. Pero lejos de eso hemos tratado de reconstruir. Y hemos tenido diversas reuniones con ellos, con los compañeros, han manifestado una posición muy dura respecto al tema de la unidad. Pero nosotros siempre decimos de que finalmente lo que se imponen es el grado de influencia, de correlaciones, de fuerza que estén en el proceso y que pueden obligar, incluso pueden llevar hacia posiciones unitarias. Creemos de que en estos momentos hay mejores condiciones que antes. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento muy fuerte a nivel de la población que realmente reclama unidad. La gente aspira a la unidad. La gente no nos quiere divididos. Hay presiones, hay expresiones de diversos sectores que piden unidad. Y aquel sector que se mantiene intransigente y que no da muestras sinceras de querer unirse, evidentemente va a quedar aislado. Nosotros no perdemos esperanzas. El día de hoy mismo, en la tarde, ha habido una reunión del Comité de Enlace de Únete por la Democracia con los compañeros de Frente Amplio. Estamos tratando de que firmen un pronunciamiento justamente que se habló acá. Tenemos un pronunciamiento donde ya tenemos comprometido la firma de varios sectores, justamente llamando a la unidad bajo algunos elementos básicos del programa, para ir en un solo frente, un solo programa, una sola candidatura. También los compañeros del Bloque Popular están participando en esa mesa. Esperamos que firmen ese documento, porque el día de hoy, me parece, o mañana se acaba el plazo para que se suscriban el documento,
y ojalá que los compañeros también, esperamos que lo suscriban, porque el día domingo debe salir ya publicado en todos los periódicos, y la próxima semana se va a dar una conferencia de prensa con todos los que han suscrito el documento, que sería a nuestro juicio un gran avance que se está dando, porque ya no es solamente el bloque de Únete, sino otros sectores, y ojalá que también estuviera ahí los compañeros del Frente Amplio, ojalá. Entonces, mientras tanto, se están dando, como se ha hablado acá, procesos al interior de cada bloque, de cada organización, son procesos particulares. Nosotros, por ejemplo, para ir hacia un espacio mayor a nivel de Únete, hemos visto la necesidad de definir primero quién va a ser el que represente a Únete en ese espacio, ya sea el compañero de UDE o otro compañero que tiene que salir como cabeza de ese espacio para ir hacia la unidad. Por eso es que también vamos a ir a elecciones primarias. Se acordaba el día 27 de septiembre para esas elecciones. Evidentemente que los caminos, los procedimientos pueden ser diversos, pero el objetivo debe ser llegar en las mejores condiciones al proceso electoral del 2016. Ese es el compromiso que nosotros tenemos y estamos ratificándonos en eso. Gracias.